Shalom Lachem, אנחנו בישיבת Hola, estamos en la reunión de escritores con el Rav Dr. Michael Leitman. Hola, Dr. Leitman. Hola. Vamos a empezar con el primer tema de actualidad, la derogación del fallo que permitía el aborto en Estados Unidos. Norma adelante, Norma. Buenos días. La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló este viernes en una decisión dramática los fallos de 1973 contra Wade que permitían los abortos y abrió la puerta para que los estados individuales prohíban o restrinjan la capacidad de las mujeres para realizar abortos. El fallo histórico original de hace 50 años establecía que los estados no pueden prohibir el aborto. La decisión actual deroga el fallo y cada estado podrá decidir por sí mismo. Dos razones han llevado a la revocación de sentencias históricas precisamente en este momento. Una, en los últimos años cada vez más estados han tratado de imponer condiciones restrictivas que harían que los abortos sean menos accesibles. Y dos, en el mandato del expresidente Trump, tres jueces de la Corte Suprema tomaron el fallo de que permite el aborto. Esto se estima que la medida creó una mayoría que elimina este fallo. Se estima que la medida afectará al menos a la mitad de los Estados Unidos. En 13 países la decisión se implementó de inmediato. Entonces la pregunta es, ¿qué significa la decisión histórica de detener el derecho de una mujer de abortar en los Estados Unidos? Doctor Leitman, nosotros tenemos que entender aquí que la igualdad de derechos de que entrar en un embarazo o no, o salir, tiene que ser tanto de la mujer como del hombre. Fuera del hecho de que hay muchos casos que la mujer no quiere embarazarse, y están los casos de violación y casos dramáticos que pasan en estado de guerra, por ejemplo ahora en Ucrania que escucho casos, etcétera. Y es por eso que es un problema. El asunto es que esta ley supuestamente va a corregir algo, pero en un estado en el que nuestro mundo está corrupto. Entonces, cuando hablamos de algo que es supuestamente bueno, le damos lugar a la mujer a decidir por sí misma, por su salud, por su futuro. A la par, actuamos dentro de un marco que no tenemos igualdad, que no tenemos la posibilidad de darle a una mujer todas las condiciones para tomar la decisión libre, etcétera. Es por eso que la ley tiene también muchas condiciones que habría que corregirlas antes de que se decida que la mujer tenga el permiso de realizar un aborto según su voluntad. En ese caso es permitido. Es permitido, pero tiene que ser un resultado de un complejo total de cosas que hay que decidir. Hay que decidir de que se tiene que aplicar un sistema educativo para las mujeres, un sistema de ayuda a las mujeres. Y ver todas estas cosas relevantes a todo tipo de anticonceptivos no es tan simple. Pero yo creo que hay seguramente todo tipo de derivados
Norma, alrededor de 40 millones de mujeres estarán en países donde se restringirá el acceso al aborto y tendrán que volar a otros países para realizarse un aborto legal o otros estados y recibir una atención médica adecuada. El problema es que las mujeres pobres, especialmente las minorías, arriesgarán sus vidas en abortos ilegales. ¿Debe la desigualdad ser una razón para reconsiderar permitir el aborto legal como un derecho humano básico? Doctor Ayman, no lo puedo decir. Yo, todas estas preguntas relacionadas con los abortos y el embarazo, nací a través de esto, porque mi madre es ginecóloga y todo el tiempo estaba involucrada en eso, incluso fue a dar su opinión en diferentes casos legales. Escuchaba de estos temas desde mi niñez, la verdad que no sé qué decir. Yo no solo entiendo que son cosas complejas y graves. Y es por eso yo personalmente ni siquiera entro a tratar este tema porque es muy complejo. Norma, ¿qué diría en este caso su mamá? Mira, nosotros vivíamos en un país donde la ley se dicta de arriba sin preguntar al pueblo. Era prohibido hacer abortos generalmente, fuera de excepciones especiales. Entonces la ley estaba a favor de los soldados y en contra de abortos. Hoy puede ser de otra forma, quizás. Quizás consideren estas cosas, que en Estados Unidos hay demasiadas personas y muchos inmigrantes infiltrados, etcétera, y entonces se puede permitir. Pero tendría que ser un complejo general de todo tipo de circunstancias que tienen que ocurrir a la vez, como por ejemplo la educación, la cultura general, la aseguración, la seguridad social, económica, muchas cosas. Entonces se podría decir, o sea, no hay que determinar una ley, sino afectar a través de todo tipo de eventos y leyes que en general producimos en el entorno para llevarnos a un estado en el que la mujer pueda de forma libre, tranquila, segura, decidir abortar o seguir el embarazo. Seguro que nadie puede decidir por una persona sin presiones, etcétera. Usted habló de la educación como uno de los componentes que hay que tener en cuenta en cualquier sociedad. ¿Qué tipo de educación? Educación de las chicas, de los chicos, de toda la población. ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre? O sea, hay que difundirlo por internet, por televisión, que entiendan lo bueno, lo malo. O sea, abrir esa imagen en forma seria y clara, porque en definitiva vivimos de la forma en que yo me impresiono. Eso hace 70 años que empecé a entender todo esto,
pero hoy son otras condiciones. Los estados de la decisión se implementó de inmediato. Las mujeres acudieron a las clínicas para sus abortos y se les negó. Se desplomaron en el acto por desesperación. ¿Cómo afecta internamente el aborto a las mujeres? Bueno, eso sabemos que todos esos fenómenos. Hablamos sobre la decisión. Y la decisión tiene que ser en definitiva en manos de la mujer, y la mujer que puede luego continuar su vida de forma saludable, con descendientes, sin descendientes, con esposos, sin esposos. O sea, tiene que tener la decisión. Y puede ser que el Estado tenga que implementar otras leyes, que una mujer que tiene un aborto no depende de la medida en que el gobierno se involucra en el sistema médico. Hay muchos componentes. ¿Cómo es posible, dice Norma, que en América, que es conocida como símbolo de la libertad, se tome una decisión de este tipo? Doctor Alemán, no puedo decir cómo ocurre, pero ellos tienen sus razones. Los americanos son relativamente religiosos, el tema de la religión es muy importante, entonces no es de extrañarse. Pues eso es por un lado, y por otro, también entendemos que es todo tipo de combinaciones, de leyes. En los tribunales a veces hay todo tipo de temas que se tratan, pero en definitiva yo no creo que es algo malo, pero hay que trabajarlo. Norma, ¿por qué no es algo negativo? ¿Es un paso adelante o hacia atrás? Doctor Laman, yo creo que en definitiva llegar a un aborto es entrar al cuerpo, o sea, aplicar al cuerpo, hacer una interveniencia médica. Yo lo veo no de forma tan simple. Si bien que hay mujeres que van a la mañana, les hacen ahí un raspaje y salen de allí 1 o 2 días después, yo no creo que tendría que ser así. Yo pienso que hay que tener más uso de anticonceptivos, pero si ocurre y la mujer en casos de violación o cosas por el estilo, Dios no lo permita, entonces claro que no es algo deseable. O sea, el asunto es que no hay que llegar a ese punto. Sí. La abolición del derecho al aborto ha provocado una serie de manifestaciones en los Estados Unidos, algunas de las cuales se han convertido violentas en Arizona, Nueva York, California, Washington y otros estados. Sí, dice el doctor, claro que habrá oposición y van a hacer todo tipo de abortos quizás en condiciones menos deseables de lo que podrían ser en un hospital, eso es claro. Esta decisión puede desmantelar aún más la sociedad americana. Ahora hay 2 Estados Unidos, realmente de una manera extrema. Se ha convertido en un tema político hacia las elecciones de mediados de noviembre.
¿Qué tendría que hacer Estados Unidos en esta situación? Estados Unidos tiene que entender que si no invierte en la educación de la población que la llena, puede pasar cambios tan abruptos y pueden haber resultados muy poco saludables para un país. Actualmente hay opiniones extremas. ¿Cómo se puede, en la situación actual, acercar? No se puede, solo por medio de una educación prolongada. Yo invertiría más que nada en educación y despertaría todo tipo de cuestiones en la sociedad, hablarlas y a través de eso tratar de acercar extremos en la sociedad y enseñarles. Sin eso no se puede. Ya ni hablo de ser como un solo hombre en un solo corazón, pero por lo menos entenderse en algo. Cuando se habla, uno se incluye con el otro lado. Entonces se puede acercarse, redondear las asperezas. Según la Organización Mundial de la Salud, en 55 países del mundo, el aborto a petición de esa petición de la mujer sin demanda de justificación, como algo legal. ¿Cómo puede afectar esta decisión de Estados Unidos al resto del mundo, incluido Israel? Pregunta Norma. Doctora, no lo sé. Tú me preguntas algo que yo, de los tiempos en que yo era niño y escuchaba a mi madre hablando con mi papá sobre esto, que entonces era una cuestión también muy importante, grande, donde vivíamos. No sé qué decirte. Yo creo que nosotros no tenemos que interferir, sino, digamos, la ONU a nivel mundial la traten esta cuestión y hagan una encuesta a nivel mundial, porque también se relaciona con la población, cómo crece, cuánto esto influye. Es una pregunta a nivel mundial. Norma, la mayoría de los grupos judíos estadounidenses condenaron la decisión. Los judíos defendieron tradicionalmente objetivos liberales, pero ¿cómo se reconcilia esto con la ley judía de la Mishnah, que dice que todo el que salva un alma es como si salvara un mundo entero? Así es, dice Lightman. Eso yo no lo sé. Los grupos judíos estadounidenses ya en su espíritu, para mi criterio, no son realmente judíos, solo están así anotados en algún registro de esa manera. Por eso no puedo referirme a esto. No tengo ninguna opinión acerca de ellos. Ellos no se sienten judíos y por eso, no sé, a mí me parece que al menos en la población judía en Estados Unidos hay que aceptar esta ley con alegría, porque hacer un aborto a una mujer judía no es algo que sea común, no es aceptable. Ya no hablo de las naciones del mundo, pero para los judíos es algo que no va acorde.
¿Cuál es la diferencia de una mujer judía? Yo solo digo respecto a las leyes judías. Nosotros tenemos que velar porque cada embarazo termine en forma positiva. También en el caso de excepciones, bueno, en caso de excepciones no hay lo que hacer. Se hace según lo que dicen los médicos. Dios no lo permita. ¿Qué dice la sabiduría de la Kabbalah sobre los abortos? No es algo aceptable porque entramos a cuestiones que no son saludables, no son naturales para el cuerpo ni la mujer. La mujer que queda embarazada, hay que preocuparse de que tenga condiciones para que pueda finalizar el embarazo y tengamos uno más. Los que claman por la vida afirman que el derecho de un bebé no es menos importante que el derecho de la mujer. ¿Quién tiene razón? Bueno, depende del caso, dice el Dr. Lightman. Si se trata de, digamos, Dios no lo permita, si hay que salvar a la madre o al bebé, entonces se salva a la madre, se opta por la salvación de la madre. Esto es por lo menos lo que se hacía generalmente. Última pregunta. ¿Tiene una raíz espiritual el aborto? ¿Qué le pasa a la mujer? ¿Qué le pasa al bebé a nivel espiritual? Esas son cosas que no quisiera tanto hablar de ellas, pero en el tema del alma, el alma de la persona vive y se corrige de todas formas. Por eso no me detendría en este tema. Gracias, doctor Eichmann. Dudi, pasaremos a nuestro próximo tema de crisis en crisis, pasaremos al caos en el mundo. Guy, adelante. Hola, doctor Lightman. Queríamos hablar ahora de lo que está pasando en el mundo desde un ángulo general. Vemos que el mundo entra en un giro en todos los ámbitos de la vida. Dimos algunos ejemplos. Rusia, el principal proveedor de electricidad de Europa Occidental, amenaza a través de un alto factor de funcionario con que Londres será el primero en ser atacado si estalló una tercera guerra mundial. Que la misma fuente dijo que a Europa Occidental se le cortaría el suministro de energía y todos los sitios de suministro de energía serían destruidos y luego veremos qué dirá Estados Unidos a Europa Occidental, como ver en el estado de que haya un frío sin alimentos ni electricidad. La fuente agregó, me pregunto cómo estarán Estados Unidos si podría mantenerse al margen. Otro ejemplo, como acaba de mencionar Norma, la decisión que está causando revuelo en Estados Unidos. La policía de Washington se ha declarado totalmente inmóvil para hacer frente a los disturbios. También hay otros ejemplos de los que estamos viendo recientemente en el mundo. La primera pregunta, estas plagas, estos golpes que usted describe que también están por llegar, llevan a la persona en busca de las necesidades básicas, comida, hogar, cobijo. En tales casos la cabeza no está libre para pensamientos superiores. ¿Cómo puede la falta de condiciones básicas crear un entendimiento de la solución está en el nivel humano? Yo no sé, dice el doctor Landman. Me acuerdo que hablamos de esto más de una vez como profesor de economía.
Y tú dijiste que siempre el capital y el gobierno van juntos y tenemos que ver el tema del mercado libre y no hay realmente problemas en que el mundo avance y se equilibre en todos los estados y hay muchas fuerzas en todos los lugares, que hay todo tipo de almacenes que pueden ayudarnos a sentirnos equilibrados y de repente, como pequeños niños, lloran y dicen que no nos pueden arreglar el mundo. Entonces, ¿para qué necesitamos economistas? Sí, recuerdo ese programa, Víctor y yo le hablamos del libre mercado y usted se rió de nosotros. Yo pregunto, dice el doctor Lightman, entonces, ¿para qué los necesitamos? Todos esos gráficos, todas las computadoras que ustedes ponen, pantallas con gráficos muy impresionantes que pensamos cuánta sabiduría, todo nuestro futuro está ahí. Pero, doctor Lightman, como científico usted sabe que la teoría funciona. Primero hay todo tipo de suposiciones. No es una teoría. Si se trata del gobierno y el capital, tiene las llaves uno en las manos, entonces no se puede hablar de teorías, ya es mucho, se trata ya de cosas prácticas, de experiencia, de poder hacer, y no ponerse a gritar hoy, ¿qué va a pasar? Imagínate que yo tengo en mi casa un economista y decide todo lo que pasa en la casa y de repente en la cocina empieza a faltar esto, empieza a faltar aquello. ¿Cómo tengo que verlo? O sea, quien tiene la culpa son los economistas, son factores como guerras. Ustedes tienen que tomar en cuenta esas cosas. Ustedes no viven en el aire. Yo pienso que todos los economistas en el mundo tienen que sentir, pero no lo hacen. Tienen que sentirse que se encuentran dentro del lodo, peor que el lodo, a tal punto que no sabían, no decidieron entre ellos, no hay cálculos, no hay decisiones, no pueden llegar a los gobiernos, escribirles un memorándum serio a través de organizaciones internacionales. ¿Dónde están? Entonces, ¿para qué no se necesitan todas estas cosas? Entonces, la perspectiva de los economistas, dice Guy, relativamente ahora es bastante cómoda porque ostensiblemente con todos los cambios que afectan a la economía, los economistas ahora están más preocupados por la inflación en todo el mundo y dicen, nosotros no hicimos la guerra. No, ustedes no hacen nada. ¿Por qué no hicimos el cálculo correcto según lo que los demás pueden llegar a hacer? Y no reportan con anticipación a los gobiernos, a la ONU, a UNESCO, a Europa, a la Reunión Europea. ¿Por qué se ponen ahí a clamar ante toda la humanidad? Entonces, si le entiendo bien, dice Guy, su expectativa era que antes de, por ejemplo, de que se desarrolle una guerra, un economista venga a la ONU o lo que sea, al presidente que quiere comenzar la guerra y diga, escúchame bien, si vas a empezar una guerra va a pasar esto y esto y esto. Eso es lo que yo entiendo. Ahí está la culpa, doctor Lightman, mucho antes de que explote una guerra, dice doctor Lightman. O sea, advertir a quien quiere hacer una guerra lo que puede llegar a pasar.
advertir a cualquiera que quiera iniciar la guerra. Sí, ustedes tienen todo tipo de plataformas donde escriben o lo hacen para mostrarse uno al otro. Sí, claro, que hay también los medios económicos. En definitiva, resultado cero, incluso menos, porque ustedes no hicieron lo principal. ¿Para qué la humanidad necesita a los economistas? Sí, ciertamente. Me tomó por sorpresa. ¿Cómo es que todavía hay desastres naturales y guerras? ¿Cómo pueden los economistas, incluyendo todas esas cosas, dice doctor Leitman, que ustedes no pueden anticipar? Incluso los desastres naturales pueden determinar que en este caso puede pasar tal y cual cosa. Se, digamos, erupciona o explota algo. Los chinos tiran una bomba atómica a Taiwán y no tienes esos, ¿cómo se llaman? Chips. Sí, esos chips electrónicos. ¿Qué pasa en el mundo? O sea, tienen que anticipar, por ejemplo, en Sri Lanka, dijiste, ¿qué vamos a tener que pasar? ¿No vamos a tener té? ¿Cómo voy a hacer? Yo me preocupo por el té y tú no me das ningún resultado. Ustedes tienen que ocuparse de que en el planeta todo esté equilibrado, organizado. Y si no lo está, ¿cómo podemos hacer para que esté? Ustedes pueden influir en la política, en todo. Y no se ve. Ustedes siempre vienen después. Sí, eso es la definición, te explica mañana lo que pasó ayer. Es un modelo que toma en cuenta no solo individual, sino un modelo que tome todo junto, que mañana también China ataca a Taiwán, mañana hay una crisis de cereal en algún lugar y un clima. Esto no es un economista, es necesario traer. ¿Cómo se puede tomar en cuenta? Tú tienes que traerle al mundo una imagen de que hay estados que el mundo no se puede permitir para que esto no afecte a su equilibrio. Entonces, son una fuerza política, no diría, pero una fuerza que se encuentra en la toma de decisiones. Entonces, si yo entiendo, usted habla de un modelo que fuera de la responsabilidad, a través de sus predicciones, influyen en los políticos, que luego hacen los cambios o evitan situaciones. Entonces, los economistas tienen la culpa. Seguro, dice el doctor Leitman. Tenemos medios en la economía muy precisos para influir en las personas a través del estómago. Listo. A partir de mañana no habrá cultivos, no habrá agua, etcétera. Pueden ilustrar tales imágenes que todos tienen que tomar en cuenta lo que están diciendo los economistas. Pero ustedes siempre están ahí en esos libretos de académicos universitarios que recién después de medio año se publican. Cuando usted se pregunta qué es un economista, ¿qué es lo que diría? Es una persona que puede calcular en qué equilibrio o falta de equilibrio se encuentra el mundo. ¿Qué precisamos de él? Que me cuente el dinero que tengo en el banco, eso yo lo sé hacer. Esas cosas las sé hacer, pero
Justamente hablar de todo tipo de tendencias, equilibrio en el mundo, donde estamos. Entonces, según esta definición, solo usted puede hablar del mundo como un sistema o de la falta de equilibrio. Ustedes están hablando de eso. Ahora, hablamos de los resultados, pero todos los escenarios posibles ustedes no lo saben, dice el doctor Altman, pero al menos traernos una imagen clara de lo que puede producirse. Esto puede desembocar en tal cosa. Entonces, por lo menos tener un equilibrio de las fuerzas, incluyendo desastres naturales, doctor Altman. No podemos hablar de desastres naturales, pero podemos cuidarnos. Es decir, necesitamos 1.000.000 de toneladas de cultivos, así o así. También es posible, la economía es todo. Sí, pero yo entiendo que los economistas tienen que tener ciertos pronósticos y evitar todo tipo de erupciones, como vemos. Si entiendo lo que usted está diciendo. Sí, yo entiendo, dice el doctor Lyman, el economista serio, en todo sitio donde se encuentra puede influir sobre la política y las elecciones y todo. Vemos, y también usted lo mencionó, que hay un reemplazo del orden antiguo que está reemplazado por un orden nuevo en el mundo. Uno de los problemas, y también pienso los economistas, es que todo lo que han aprendido es sobre el viejo pensamiento y el mundo está en otro orden. ¿Cómo se puede realmente tomar un modelo, un paradigma como el que usted describe? ¿Cuál es ese orden nuevo planteado de manera más simple? Doctor Lightman, una economía global, una influencia mutua a lo largo de todo el planeta. Eso no se toma en cuenta. Sí se toma en cuenta, dice Guy, el comercio internacional. Pero usted ya habla de esto años. Que esta dependencia proviene de lugares que nadie se ha incluso imaginado. ¿Cómo se imaginarían de que a través de Ucrania ahora los precios de los combustibles y los insumos van a aumentar? O son cosas que nadie pensó que podrían pasar. Es como una predicción futura y 1.000.000.000 de cosas que podrían ocurrir. ¿Cómo uno puede tener tal predicción que tome en cuenta todas las predicciones que solo un cabalista puede hacer? No, dice Dr. Lightman. Yo no puedo aceptar lo que dices. Como que no tienen computadoras, no tienen reportes. ¿Qué se necesita? Todo está expuesto. Lo que pasa es que ustedes no lo toman en cuenta. No tengo lo que agregar. El mundo está como que no tiene un padre que se ocupe de él. Los economistas tienen que ocuparse y explicarnos que va a haber hambruna, que van a morir tantas y cuantas personas, que no va a haber combustibles, que vamos a sufrir de frío, etcétera. Los economistas son los que tienen que hablar de esto. Digamos, en África van a morir medio billón de personas. Digan. ¿Quién puede decir si no?
Entonces, para finalizar, ¿cuál es la solución? Responsabilidad. Los economistas no tienen responsabilidad. No se sienten responsables del bienestar del mundo. Yo vivo en mi casa, tengo una esposa, niños y ancianos, mis padres, por ejemplo, y no me preocupo de que haya en el hogar y en el banco lo que se necesita, que se pague, se abone el seguro social, que hayan ahorros, que haya un almacén de comida básico en la cocina, provisiones. Todo eso es economía. Lo llamamos economía del hogar, pero la economía del mundo es también así. Que vivimos en un mundo donde todos dependemos de todos y ve lo que pasa. Tiene que haber una organización internacional que se ocupa de estas cosas y escribe sobre esto reportes a los países, a los gobiernos. No sé, existe, pero no en una forma realmente sistemática como tendría que ser, como es en la casa, que el dueño de casa se ocupa de que haya todo. Sí, todos son intereses, dice Guy. Entonces, ¿cuál sería el agregado de la sabiduría de la Kabbalah, la economía del mundo, Dr. Lightman? Solo el asunto de la responsabilidad mutua, que cada uno ayude al otro, que si no nos preocupamos de que nos sintamos que somos parte de un solo sistema, entonces vamos a pasarlo muy mal. Ahora, de alguna forma van a salir de esto, pero dentro de un año o dos, eso sigue. Lo que pasa este año lo vas a sentir dentro de un año o dos. O sea, es una bola de nieve, sí. Dudy, seguiremos con nuestro siguiente punto, la educación sexual obligatoria. A partir del próximo año escolar en Israel, por primera vez, la educación sexual será obligatoria para todos los estudiantes del sistema educativo. Por ejemplo, en los grados 1 a 5 aprenderán lecciones sobre yo y mi cuerpo, cómo lidiar con situaciones de tentación, aprender a decir no, higiene y autocultivo, exposición a contenido inapropiado, privacidad, etcétera. Los alumnos de sexto grado tratan el desarrollo sexual y cómo este se manifiesta en niñas y niños, las diferencias en el desarrollo fisiológico y emocional. En la escuela intermedia y secundaria se tratarán lecciones sobre el amor y relaciones, el acoso sexual y el hecho de la pornografía no es amor. ¿Qué opina usted, doctor Lightman? Yo pienso que tiene que ser así. En vez de que ellos lo aprendan por todo tipo de fuentes, si se les puede llamar así, mejor que esto sea en forma de manera uniforme, que hablen cómo hacerlo en la escuela. Tiene que ser. ¿Por qué en el siglo XXI, donde ya la humanidad ha tratado todo, estamos en un estado de congoja en todo lo referente a la educación sexual, doctor Lightman? Porque somos animales. Y si realmente fuéramos animales, no necesitaríamos ninguna educación sexual. Pero el hecho de que no somos solamente animales, sino que animales con la tendencia al mal, que principalmente se manifiesta en la comida, el sexo y en la familia. Entonces, todo lo relacionado con el sexo y la familia tenemos que educarnos contra el instinto al mal,
que se manifiesta en esto principalmente. Entonces, la educación sexual es un paso positivo o que se encuentra en una crisis la humanidad. No se trata de una crisis, la sociedad tiene que ocuparse sistemáticamente de la educación sexual y no solamente, y quizás no llamarlo así. ¿Cómo lo llamaría? Naturaleza humana, algo así. Porque justamente no se refiere solo al sexo. Porque hay muchas afecciones sexuales, violación, abuso. Sí, todo eso está dentro de la naturaleza humana. Y la educación que usted ofrece sobre la naturaleza humana no solamente relaciona del acoso sexual, eso sí, también incluye, pero no solo eso. En ciertos lugares se habla de que es aún temprano, por ejemplo, en un segundo grado, cómo tratar el tema de la tentación. Yo no entro a esas discusiones, pero aquí hay que decidir juntos sobre estos temas. También los padres y también los maestros. ¿A partir de qué edad es bueno empezar a hablar de la educación sexual? Yo no lo sé, yo no me meto en esas cosas, yo no entiendo, no tengo una opinión al respecto. Pero seguramente que en segundo grado me parece que no, aunque hoy puede ser que ya se manifiesten señales que los maestros vean que ya se tendría que empezar a esa edad. Depende de qué se empiece, todo tiene que ser gradual. Hay que esperar que los niños pregunten o explicarlos. Yo no entiendo de esto. Esto es un terreno de que yo no quiero tratar. No es algo que esté en mi terreno. Bueno, entonces voy a hablar más sobre la ideología. ¿Qué idea principal es importante transmitir a los niños con relación a la educación sexual? Que es algo natural, dice doctor Eichmann. Que es complejo. Que entre los animales es algo muy natural y por eso no tiene ningún problema, no hay que enseñarles, pero nosotros, como tenemos una tendencia al mal, tenemos que enseñarnos a enseñar a los jóvenes cómo comportarse con sus impulsos naturales y sobrenaturales. Y por eso necesitamos un proceso educativo de este tipo que se relaciona al género humano. Si fuéramos animales, no hablaríamos de esto siquiera. Todo pasaría en forma instintiva, pero debido a que somos humanos, tenemos también todo tipo de impulsos. Y con eso también instintos y tendencias a favor y en contra. Entonces tenemos que aprender cómo equilibrar todos esos sentidos, sentimientos, pensamientos que se despiertan en nosotros. ¿Cuáles serían los puntos a enfatizar en relación a varones y a niñas en relación al tema sexual? Habla con los especialistas, dice el doctor Eichmann. Seguro que no tendría que ser juntos a partir del segundo grado. Eso puede hacer más nocivo que positivo, pero empezar a explicarles
En nuestra generación, dice Dudi, hay mucha confusión con respecto al género, estereotipos sexuales. ¿Qué sería lo importante explicar sobre la diferencia de los sexos? No hay ningún problema al respecto, dice el doctor Lyman, solo hay que ver cómo uno se enfoca el tema, porque en las formas naturales vemos que hay masculino negativo, positivo negativo, y tenemos que explicar estas cosas a los niños. La pregunta es, ¿cuánto somos capaces de explicar a esas edades tempranas este tipo de cosas? Esa es la pregunta. Si la educación sexual puede tratar todo tipo de cuestiones de violación o confusiones. Hay que tener precaución porque puede justamente despertar estas cosas. Una educación sexual positiva puede evitar todo tipo de problemas. No sé, no tengo experiencia en el tema. Yo soy un hombre como cualquier hombre, pero no te puedo decir porque no tengo ninguna experiencia en relación a los niños en ese tema. Usted, si es especialista en el tema de la sabiduría de la Kabbalah, ¿de dónde proviene la raíz espiritual sobre la tendencia sexual, doctor Leitman? Esto se relaciona con la conexión que hay entre las dos formas, o dos polares, dos polos negativo y positivo, más y menos, que en la conexión entre ellos pueden engendrar sus descendientes y continuar la generación y avanzar hacia las correcciones. Lo que no pueden hacer en una vida lo hacen a lo largo de las generaciones. Hay que dominar el instinto sexual o ir tras el instinto. Doctor Leitman, depende de cómo se comporta la sociedad. Si preguntas por parte de la sabiduría de la Kabbalah, hay leyes. Yo no creo que uno se tiene que encerrar en un convento, pero tampoco pienso que hay que esperar que pase todo lo que tenga que pasar, sino estar en un estado central, como siempre, en la línea media. Entonces, ¿qué es esa línea media que se utiliza correctamente en la tendencia sexual, que se usa sin límites o se encuentra o se inhibe? Depende de los tiempos, la cultura. Es imposible definirlo. Gilad, ¿por qué el tema de la sexualidad es algo como secreto, que no se habla, así como se habla de comida, por ejemplo? Doctor Leitman, yo puedo hablar de esto en forma muy expuesta. La pregunta es cómo lo van a entender. Y es por eso que yo me freno y no expongo lo que tengo. No usted, pero la cultura. La cultura es así porque uno puede volcar en eso todo tipo de cuestiones porque son cosas muy cercanas a la naturaleza humana y lo pueden poner por encima o por debajo. ¿Qué es más cercano en la tendencia a la sexualidad que la tendencia de la comida? La cuestión de la comida es más natural y más libre y más aceptable, y uno no se va a avergüenza de que tenga excesos en comida. Puede hablar de eso y va, por ejemplo, a atenderse a nivel médico, pero en cuestión de la sexualidad son cosas que uno
vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué raíz tiene la vergüenza sexual? Es una raíz muy elevada relacionada con el contacto entre el hombre y la mujer, y muy íntimo, como fue del inicio, siempre, durante miles de años de la humanidad. Y por eso, yo no creo que eso desaparezca. En la medida que vivamos, que existamos hasta el fin de la corrección, existirá este problema de los sexos y vamos a tener que ponerle atención todo el tiempo. Bueno, dice Dudi, pasemos a nuestro próximo y último elemento: disminución de la contaminación, aumento de las tormentas. Jaime, adelante. Hola, dice Jaime. Un estudio que al menos me sorprendió a mí, realizado por el gobierno de los Estados Unidos, encontró que el aire limpio en realidad provoca un aumento de los huracanes en el Océano Atlántico. El estudio encontró que durante 2 décadas vieron una caída de 50% en las partículas de contaminación del aire, lo que provocó un aumento del 33% en la frecuencia de los huracanes en el Atlántico. También descubrieron que sustancias como el azufre y todo tipo de partículas contaminantes que se liberan en el aire enfrían el aire y equilibran el efecto invernadero creado por los combustibles fósiles y calientan el aire. Otro artículo publicado en Sun Science Education explica que las erupciones volcánicas, que siempre hemos escuchado que elevan sustancias tóxicas y dióxido de carbono que son dañinos para la atmósfera, son en realidad las que enfrían el aire. El invierno frío y lluvioso que tuvimos en el año pasado en Israel se atribuye por algunos científicos al menos a la larga erupción del volcán en La Palma. ¿Qué entiende usted de todo este lío? Porque no entiendo si calentamos la tierra o la enfriamos o ambas y también uno o lo otro. ¿Qué está pasando aquí? Doctor Lightman, estas partículas que se encuentran en la atmósfera, claro que actúan así, que hacia alrededor se acumula aire y humedad que afectan al clima. No hay más lo que decir al respecto. Yo la verdad no me he interesado en estos temas y no puedo decir qué hay que hacer incluso. Tenemos que hacer un equilibrio entre nosotros y la naturaleza, entonces todo va a estar bien, eso es lo que yo entiendo. No nos va a ayudar de nada todo el tiempo ver de qué nos afecta. Porque los estudios dicen que preferible limpiar o dejar que quede contaminado la atmósfera. No queda claro. Digamos así, hay estudios que dicen que provocamos el calentamiento al liberar el CO2. El enfriamiento se produce al liberar partículas. ¿Cómo cree usted que la humanidad debería abordar todo el problema de la contaminación del aire en general, doctor Lightman? La humanidad tiene que sentarse alrededor de una mesa redonda en su totalidad y decidir qué importa y qué no, y solo ocuparse de eso, y todo el resto ir a descansar. Eso es todo. Es un problema que tiene que solucionarse en una decisión común y que proveemos a cada uno lo esencial y no más. Eso es todo. Eso es seguro, correcto y se aplica a las leyes de la naturaleza y así podremos vivir fácilmente
en el planeta. Si usted estaría en ese foro, una vez es que estuvo en una ronda así y que no ayudó de nada, y si estuviera otra vez en un foro así, ¿qué les diría a todos esos sabios? Que nosotros tenemos que producir la conexión entre nosotros y de esa forma solucionamos todos los problemas, la política, la economía, lo que quieras, todo a través de la conexión entre nosotros, que tenemos que estar todo el tiempo en esa conexión, como que tendría que ser en la ONU, que si hay lo que trabajar y lo que equilibrar entre los países, entonces tratar esos temas. Pero ellos ahí se ocupan de intereses, etcétera. No hay lo que agregar, Jaime. Lamentablemente, por ahora no tiene solución. Pero usted dice que si hacemos este trabajo, esto solucionará también los problemas de la contaminación, el calentamiento, el enfriamiento. Sí, claro. Si empezamos a sentirnos atraídos hacia la unión entre nosotros, entonces todos los asuntos entrarán en un equilibrio, porque nos encontramos en el punto clímax, en el encuentro con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, por medio de una organización entre nosotros, podemos cambiar todo. Gracias. Dudi, ¿quieres agregar algo? ¿Usted espera que la ONU haga eso, que se forme alguna organización? No, la ONU no va a hacer nada. La ONU es el último que se va a hacer cargo. ¿Usted piensa que va a conformarse alguna organización en el mundo que se ocupe de los problemas globales, se unan alrededor de esos temas en forma real, no como la ONU? Yo espero que todos los grupos de cabalistas que existen hoy, y hay decenas, y en todo tipo de países que hay grupos, no necesariamente de Kabbalah, que se unan y hablen sobre el hecho de que solo la unión puede cambiar el estado mundial, y eso será el centro del cambio. Lo que usted dice ahora, que siempre usted dice que van a haber otras organizaciones, otros grupos que se unirán a nosotros, no se unirán a nosotros, que nosotros nos unemos a ellos, eso no me importa. No, o sea que va a haber una cooperación. Antes había solo Bnei Baruch y ustedes hablan ahora sobre una conexión. No, hay, también entonces, y también hoy. Yo espero que todo tipo de organizaciones, no hablo necesariamente de judíos, que tienen una tendencia de ese tipo, y tendremos que ocuparnos de que haya una conexión más grande y que haya una influencia mutua, que nosotros daríamos el contenido, la ideología, y ellos darían la parte práctica. Se necesita pensar cómo hablamos todos en una misma lengua. Nos referimos a un mismo léxico, a una misma meta, un solo medio para alcanzar la meta. Tenemos que
ocuparnos de eso. Pero Bnei Baruch se ocupan de la unión del mundo según la sabiduría de la Kabbalah, en bases al fundamento de Barasulam. Y en otras organizaciones hay todo tipo de intereses. ¿Cuál sería aquí la cooperación? Igual hay un contacto, un punto de contacto. Yo no lo sé, no conozco, pero en cierta forma, seguramente que hay grupos que y hay que empezar una publicación, elegirlo, ver qué grupos pueden ser, digamos, 5 personas que estén en contacto con todo tipo de grupos y que sepamos cómo podemos conectarnos con ellos por encima de todas las diferencias y encontrar una plataforma común. ¿Cuál sería el común propósito? Por encima de todo, la conexión por la conexión. Que encontremos la fuerza positiva que se encuentra entre nosotros. Acercar a las naciones del mundo. Bueno, lo transmitiremos. No hay que transmitir simplemente en forma modesta, empezar a ver dónde hay otros grupos en todo tipo de países, en el exterior, en Israel, que pueden estar en una buena relación, que están dispuestos a estar en una buena relación y avanzar. No que quieran jalar hacia ellos todo tipo de personas, sino conectarse. Bueno, podemos hablarlo, no es urgente. Norma, ¿querías preguntar algo? No, hay que acudir a ellos. Hay que pensar, localizarlos y luego esas personas que elijamos, digamos 5 personas que se ocupen de esas relaciones, podemos decidir cómo conectarse, cómo contactarse. Pero hacer ese tipo de relación, digamos, entre movimientos, grupos, hay que pensar. Gracias, saludos.